Bueno, ¿qué es lo que persigue la inteligencia emocional? Prácticamente, la meta de la inteligencia emocional es reconciliar lo que es la mente con el corazón. ¿Okay? Que podamos ser personas que pueden manejar sus emociones, personas que le ponen mente a los asuntos del corazón, que no se dejan llevar solamente por sus estados de ánimo, que no se dejan llevar solamente por cómo se sienten el día de hoy, si están tristes, si están alegres, sino de que pueden manejar y controlar este tema tan importante de la vida del ser humano. Entonces, cuando vemos a la inteligencia emocional, hay 4 ramas o 4 submetas de la inteligencia emocional que vamos detrás de ella. En la inteligencia emocional, una persona que desarrolla este tema empieza con la meta o alcanzando la meta de saber percibir lo que son sus emociones, saber percibir sus emociones. Hay personas que van por la vida y jamás se dan cuenta de que sus estados emocionales les están afectando. Personas que van por la vida y también nunca llegan a desarrollar una conciencia de sus emociones, qué tan a favor o en contra de ellos están actuando. También la segunda fase de la inteligencia emocional que persigue es comprenderlas por qué me siento así. Tener la capacidad de decir, no solamente de identificar mi emoción dominante, sino también de comprender la razón por la que me siento así. Eso ayuda bastante a desarrollar este tipo de inteligencia. El preguntarse por qué me estoy sintiendo de esta manera es una de las metas o tareas de la inteligencia emocional. De ahí veamos a un nuevo reto de la inteligencia emocional, porque no podemos quedarnos solamente en comprender, es que yo me siento así porque cuando yo era niño me rechazaron y entonces yo desarrollé una especie de estado emocional siempre deprimido o angustiado. No basta con comprender, muchas personas quedan hasta ahí comprender sus emociones. De nada sirve comprender las emociones si no vamos al paso siguiente, que es aprenderlas a manejar, aprender a manejar las emociones y no que éstas nos manejen a nosotros. Aprender a manejar cada uno de los estados de ánimos, aprenderlos a controlar, aprenderle a decir a nuestras emociones cuándo salen para afuera y cuándo se quedan por dentro. Entonces, el manejo de las emociones es la capacidad de decirle a mi emoción cuándo sale y cuándo se queda adentro. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las competencias que se persigue en este tema. Y por último, a utilizar las emociones. ¿A qué me refiero con utilizar las emociones? A poder también llamar desde adentro la emoción correcta para los momentos correctos. A poderse hablar a uno mismo y decirle, bueno, este no es el momento de estar triste, este es el momento de estar enfocado, este es el momento de llamar a las emociones más positivas para que tomen control de nuestras circunstancias en los diferentes momentos y plazas que nosotros tenemos en la vida. Entonces, esas son las 4 metas de la inteligencia emocional, que las percibamos, que también las comprendamos, que las aprendamos a manejar y también a utilizarlas a favor nuestro. Inteligencia, no podemos definitivamente hablar del concepto si no separamos el concepto o las palabras que están involucradas en esto. Cuando hablamos de inteligencia emocional tenemos que primero definir la palabra inteligencia. Dice que la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones. O sea, una persona inteligente es una persona que observa y escoge las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Eso hace la gente inteligente. Escoge la mejor opción en la búsqueda, dice,
de una solución. Luego dice, aparece también relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. A eso le llamamos el concepto de inteligencia. Entonces ahora lo vamos a unir al concepto de las emociones. ¿Qué son las emociones? Entonces, en el sentido más literal, dice aquí que el diccionario la define como, imagínense esto que importante, agitación o perturbación de la mente, sentimiento, pasión y cualquier estado mental vehemente o agitado. O sea, cuando las emociones aparecen, no estamos en un estado normal. Las emociones traen agitación, ya sean positivas o sean negativas. Siempre van a traer un estado de agitación dentro de nosotros. Y entonces dice, se refiere, cuando estamos hablando de emociones, tenemos que referirnos aquí a los sentimientos, pensamientos, estados biológicos y estados psicológicos y el tipo de tendencia a la acción que es la característica. O sea, cuando usted está hablando de emociones, usted tiene que estar atento a los pensamientos que está en ese momento pasando, cómo se siente su cuerpo, también los estados psicológicos, qué es lo que está pensando en ese momento sobre la situación y cuáles son las tendencias que generalmente vienen cuando está en determinada situación. Entonces, si unimos el concepto de inteligencia al concepto de emociones, podríamos decir que la inteligencia emocional es saber escoger las mejores emociones en la búsqueda de una solución. Eso es ser inteligente emocionalmente. Es no ser víctima de las emociones, sino saber dominarlas y saber escogerlas. Muchos de nosotros hemos fracasado en diferentes áreas de nuestra vida precisamente por no tener el dominio de este tema, no saber dominar nuestras emociones. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, se deshacen por el estallido de una emoción de ira? ¿Cuántos empleos se pierden por el temor? De repente uno escucha algo que le dicen en la empresa, va a haber un despido y uno entra en pánico y en ansiedad creyendo de que uno va a entrar en el despido y entonces ese nervio, esa ansiedad produce de que las personas muchas veces por temor pongan la carta de renuncia antes de que le anuncien de que él está en la lista. Las emociones que no sabemos controlar pueden jugarnos una gran mala pasada. Muchas personas altamente inteligentes son víctimas de sus emociones. No prosperan precisamente porque no saben controlar las emociones. Hay algunas emociones que se le llaman las emociones conductoras. Quiere decir que estas son las emociones que generalmente nos conducen en la vida. Tomamos decisiones en base a estas emociones cuando estamos en el día a día. Entonces, la emoción número 1 que conduce nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, etcétera, en la vida, es el enojo. Por el enojo, muchas cosas pasan en nuestra vida. Dejar libre el enojo es para muchas personas una catástrofe en su vida. Son dominadas por este tema, por esta emoción y fracasan. Es una fuerza conductora de la vida. La segunda es el miedo. Cuando viene la emoción del temor, que produce el temor, muchas personas al sentir este miedo también toman decisiones que conducen la vida. Siempre le digo a la gente que está más cerca de mí, no tome decisiones basadas en el miedo. Hay ocasiones en que sentir miedo
trae alertas que son importantes y podríamos decir es útil, pero en la gran mayoría de las veces el tomar decisiones basado en el temor va a terminar siempre en frenándonos la vida, frenando nuestros proyectos, porque estamos tomando decisiones basadas en el miedo. Son fuerzas conductoras. La tercera emoción que también es conductora en la vida es la felicidad. Todos somos movidos por la emoción de la felicidad. Dicen que también este es un momento donde no se pueden tomar muchas decisiones, porque en la euforia de la felicidad la gente se compromete a cosas que no son sostenibles en épocas de dificultad. De repente está feliz y entonces llega el hijo y le dice: mami, yo quiero que me metas a esta clase que vale $50 la mensualidad, y usted está súper feliz, y ese día que usted estaba feliz que su hijo lo encontró en un buen estado de ánimo, usted le dijo sí, no hay ningún problema. O que le preguntó a su hijo: yo quiero este celular y tal vez la cuota mensual es de $100, y entonces como usted estaba feliz, usted le dijo sí, yo te voy a dar el celular. Pero después pasa el tiempo, las circunstancias cambian, ya usted no se siente tan feliz, y el haberse comprometido en un momento de euforia, de felicidad, también puede después hacerle reconsiderar si las decisiones que usted toma en este punto de la vida son provechosas para nosotros. Otra de las fuerzas conductoras de la vida es el amor, los sentimientos que sentimos hacia otras personas. Eso determina bastante a qué nos dedicamos, en dónde vivimos. El amor va a determinar muchas cosas en su vida. En particular, por amor a mi esposo he decidido un montón de cosas, casi toda mi vida, por amarlo a él. Entonces uno tiene que ver muy bien acerca de las decisiones que toma cuando está bajo el efecto del amor hacia otras personas, ¿verdad? La sorpresa es otra también de las fuerzas conductoras de la vida. La vida está llena de sorpresas. Todo el tiempo estamos viendo, escuchando, presenciando cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a presenciar. Y cómo reaccionamos ante la sorpresa también ha llegado a ser un caso para saber dónde vamos a tomar nuestras decisiones. De acuerdo a cómo reaccionamos ante las sorpresas de la vida, también se conduce la vida. El desagrado, otra de las emociones conductoras de la vida. Lo que a usted no le gusta, lo que a usted le desagrada, también lo va a dirigir a través de la vida. Va a determinar, por ejemplo, sus estilos de alimentación, sus gustos para vestirse, el tipo de personas con las que usted se va a relacionar, porque así es la vida. Hay personas que nos agradan, hay otras personas que nos agradan tanto, y muchas veces en base a este sentimiento de desagrado tomamos también decisiones. ¿Quién entra y quién sale de la vida? ¿Qué entra o qué sale? Entonces es una fuerza conductora. Y por último, otra de las emociones principales que nos conducen es la tristeza. La tristeza. Cuando hablamos de tristeza, ahí vamos a englobar todo, el desánimo, ¿verdad? La depresión, todas estas cosas que muchas veces nos están dictaminando las decisiones que vamos a tomar. Entonces, todas esas emociones nos conducen, y es por eso la importancia de que la podamos manejar nosotros a ellas y no que ellas nos manejen a nosotros. Una persona emocionalmente inteligente tendrá la capacidad de controlar su enojo, tendrá la capacidad de controlar sus miedos. ¿Cuántos quieren eso? El hacer las cosas aunque a uno le dé miedo. Tendrá la capacidad de controlar su felicidad,
para no tomar decisiones basadas en un momento de euforia. Una persona emocionalmente inteligente también controla los asuntos del corazón y del amor. Déjeme decirle, el amor no tiene por qué ser ciego. De hecho, las personas que creen que el amor es ciego son las que terminan con las peores parejas en este mundo, las peores relaciones de pareja. Cuando dices que yo te amo sin condiciones, yo te amo y el amor es ciego, no importa, no. El amor no debe de ser ciego. Entonces hay que saber también, una persona inteligente en sus emociones sabrá también dominar esta área de su vida o administrarla correctamente. Sobre la sorpresa, el desagrado y la tristeza, una persona inteligente emocionalmente puede con todo esto. Ahora, veamos un poco qué pasa cuando dejamos las emociones negativas fluir sin dominarlas. ¿Hasta dónde llega la vida de una persona que tiene emociones negativas y no las pone bajo control, no las sabe dominar, no las sabe dirigir? Lo primero es una persona con problemas sociales. Una persona que no se sabe dominar en sus emociones siempre va a tener problemas sociales. Va a sentirse marginada. Es de ese tipo de personas que en los trabajos nunca hacen equipo. Y mire qué interesante, las personas que tienen problemas sociales dice que tienen una tendencia al aislamiento. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado? Si es verdad, hasta cierto punto, porque hay contextos sociales en donde nos toca estar si queremos tener éxito en la vida, en donde la mentalidad del aislado no funciona. Hay que saber hacer equipo, hay que saber ser equipo. Porque si uno dice, no, yo aquí en lo mío, muchas cosas se dan en la vida, muchas promociones, muchos cambios de puesto, muchas cosas a favor de la vida se dan por recomendación de alguien más. En mi vida experimenté, en mis años 20, en la década de los 20, mis 20 y de mis 30 años, el poder de lo que era tener buenas relaciones. Saltaba de un trabajo a otro con una facilidad por las buenas recomendaciones. Tenía promociones de un puesto para otro porque alguien me recomendaba. El poder ser funcional en ambientes sociales es vital si uno quiere alcanzar el éxito en la vida. Si uno es una persona que se aísla, que es introvertido, que no se empuja, que no habla, que no se conecta con la gente, generalmente usted va a tener, o se le va a hacer su camino hacia el éxito que usted quiere, se le va a hacer superiormente más largo. Entonces, esto es lo que hace una emoción negativa sin control. Generalmente lo va a aislar. Después va a producir en usted una tendencia a la reserva. Usted ha visto personas que uno le quiere sacar palabras y no hablan. Uno le dice, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Y contame, ¿cómo es tu familia? Normal. ¿Y cómo te fue en tu viaje? Allí. Usted como persona que está al otro lado de la conversación, ¿qué es lo que usted quiere hacer inmediatamente? Cambio y fuera, adiós. Porque la persona está en un exceso de reserva. Y cuando las personas tienen este tipo de tendencia, se le dificultará su camino hacia el éxito laboral, intelectual o a los lugares donde usted quiera ir.
aún hasta cuando se trata de enamorar a alguien. Muchas veces estamos enamorados de alguien y entonces tenemos esa gran oportunidad que las personas nos habló y nos dijo, hola, hola, y ya, se acabó. La otra persona dice, no habla, adiós, ¿verdad? Entonces, muy importante. También las personas en esta tendencia tienen falta de energía. Las emociones negativas, una de las cosas que hacen es que nos minan las energías. Somos personas generalmente letárgicas, lentas, todo lo hacemos con pereza, a medio palo y todas esas cosas. Produce insatisfacción. Esas personas que siempre, nunca hay un momento que ellas pueden decir, ay, hoy me siento contento, qué alegre. Siempre están como, ay, ni modo, pues, a seguir viviendo, ¿verdad? Y son personas altamente dependientes. Siempre tiene que estar alguien a la par ayudándole para moverse. Si no hay una persona que lo esté empujando o lo esté animando o lo esté, entonces no se mueven. Eso es cuando dejamos ir las emociones negativas. Hay marginación o problemas sociales. La segunda cosa que hace una emoción negativa en la vida de las personas que la dejan sin una buena administración es que también desarrollan ansiedad y depresión. Hoy esos dos términos están sumamente de moda, ¿ok? Es una epidemia mundial. De hecho, los sistemas de salud del mundo están involucrando la medicina para tratar con este tipo de enfermedad, con esta enfermedad, como parte de la medicina que otorga el Seguro Social de los países. Está tan generalizado, porque la humanidad de hoy en día, aparte de que ya no tiene muchas cosas tan difíciles como las tenían otras generaciones, la tecnología, las producciones en masa, los medios de transporte han facilitado tanto la convivencia humana, la vivencia humana, que es increíble que a pesar de todos esos avances y comodidades que gozamos como seres humanos, hoy en día los niveles de tristeza y de depresión en el mundo han aumentado, se han catapultado. Entonces, cuando una persona está en esto, sus emociones van a girar alrededor de todo esto, de la soledad, excesivos miedos, siempre están con miedo de que pase algo, preocupaciones. ¿Usted alguna vez ha experimentado el estar preocupado y no saber por qué? ¿Qué te pasa? Estoy preocupado, pero ¿por qué? No sé. Ya es un estado de emoción fuera de control. Entonces también aquí hablamos, cuando ya estamos en esta fase, también entra lo que es el perfeccionismo, la falta de afecto, el nerviosismo, la tristeza y la depresión. Luego vamos a los problemas de atención o de razonamiento. Las personas que tienen su mundo emocional sin administración, sin control, van a tener también problemas de atención y problemas para razonar correctamente. Esto significa que habrá incapacidad para prestar atención y permanecer quieto. De hecho, una de las grandes inquietudes hoy del sistema escolar es que la cantidad de niños con déficit atencional es histórica en toda la humanidad. Hay más niños con déficit de atención que ninguna otra generación en el planeta Tierra. Y aunque ustedes no lo crean, los niños absorben el estrés y el mundo emocional de sus padres. Muchas veces nosotros vemos a nuestros niños y decimos, pero ¿qué problema tiene? Si le doy todo, si no trabaja, no tiene que andar haciendo nada.
y de repente usted ve a un niño alterado, nervioso, deprimido, y aunque usted no lo crea, ellos son una fotocopia de nuestro mundo emocional. Y quizás la razón por la que hay mucho déficit de atención en los niños es porque también hay un exceso de ansiedad, depresión y emociones no sanas dentro de los contextos familiares, lamentablemente. Entonces, dentro de estos problemas, ahí usted va a ver la impulsividad, exceso de nerviosismo, que le impide la concentración, bajo rendimiento académico, pensamientos obsesivos. Y por último, las personas que no tienen sus emociones bajo control, también son las personas que más infringen en la delincuencia y también en la agresividad. Personas que explotan, tiran cosas, tiran vasos, tiran puertas, hasta que llega a un punto, ¿verdad?, que la agresividad se les convierte en un delito, porque ya el asunto ya está fuera de control y ha alcanzado niveles de agresión superiormente más alta. Ahora, todo esto es importante, pero no solamente se queda en un plano psicológico. La falta de control de las emociones no solo nos va a afectar a nivel social o a nivel psicológico, sino que también nos va a afectar a nivel biológico. Hay más de, qué sé yo, miles de estudios que una vez y otra vez han confirmado que muchas de las enfermedades crónicas de nuestra era tienen que ver todas con las emociones de las enfermedades crónicas. El cuerpo tiene una conexión única con sus emociones. Entonces la producción de muchas hormonas y muchas cosas que andan libres en el cuerpo, contaminadas, se deben precisamente a la falta del control de las emociones. ¿Han escuchado usted la palabra estrés, verdad? El estrés es una de las razones que hoy en día los doctores están atribuyendo más y más muchas de las enfermedades que escuchan en sus consultorios. De repente llegan gente con una sintomatología y le comienzan a hacer estudio de toda cosa. Estudio de la cabeza, estudio del estómago, estudio del hígado, estudio de todo, y todo va saliendo bien, 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 bien. Pero tienen sintomatología de gente muy enferma. Y entonces los doctores siempre concluyen y dicen, no, lo que usted está pasando es por estrés. Yo he tenido personas que he visto que de repente desarrollan una especie de alergias en el cuerpo. Se ponen rojas, todo le pica, una caspa increíble y una serie de cosas y comienzan a ir de doctor en doctor a ver, comienzan a hacerse los exámenes y resulta que todo está bien, pero la razón de su enfermedad es principalmente por estrés, emociones fuera de control. El estrés es un sentimiento de tensión física o también emocional. Puede provenir de cualquier situación. Hace poco escuché el caso de un niño que desarrolló un estrés porque no soportaba los ladridos del perro de su vecino. Cualquier situación puede causar un estrés en las personas. Entonces dice, o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Entonces yo no sé si todas estas cosas que hacen que las personas sean disfuncionales nos puedan motivar a nosotros a buscar cómo ser un poco más inteligente en el área emocional. Miren la importancia de desarrollar inteligencia emocional. Horacio Walpole dijo esta frase que me encantó. Dice, la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. En otras palabras, las personas que se dejan dominar de sus emociones
su vida va a ser una tragedia. Va a ser una tragedia. La inteligencia emocional, dice, ha resultado ser uno de los factores principales que intervienen en el éxito de una persona. En la búsqueda del éxito en los negocios, éxito en las empresas, éxito en el campo laboral, muchas veces nos concentramos en adquirir habilidades nada más que tienen que ver con el coeficiente intelectual, aprender matemáticas, aprender los oficios y todo eso. Cosa que está bien, pero de nada sirve que una persona adquiera todo ese tipo de habilidades si tiene una vida emocional de un niño de kinder. Mire qué interesante esto que escuché y lo pongo aquí. Dice, los CEO, o sea, estos son los gerentes, es una descripción de gerentes más altos de cualquier empresa. Dice, son contratados por su capacidad intelectual y por su experiencia comercial y despedidos por su falta de inteligencia emocional. Y esto es algo que yo vi y he visto en muchos contextos de mi vida. Gente que llega a altos puestos de gerencia en las empresas o en las organizaciones donde usted vaya, llegaron allí porque tienen un título, llegaron allí porque se destacaron en sus conocimientos, pagaron el precio de una carrera, pero cuando están allí comienzan a maltratar a todo el mundo, comienzan a ser groseros con las personas, comienzan a exhibir las carencias de su mundo interior. Al final del día, esas personas terminan siendo despedidas por muy brillantes que sean, porque no saben manejar bien sus emociones. De nada le sirve a uno tener grandes capacidades intelectuales y una vida emocional corta. Tiene que ir de la mano. De repente hay gente con grandes capacidades intelectuales que llegan y se colocan, pero su mundo emocional los traiciona y los baja. Y gente que quizás no tiene tanta capacidad intelectual, pero tiene capacidad social, tiene la capacidad del autocontrol, tiene la capacidad de estar en ambientes y saber cómo manejarse en cada ambiente, que terminan siendo los jefes de los inteligentes. Y de repente cuando venimos y nos preguntamos, pero ¿por qué si yo me preparé? ¿Por qué si yo estudié? ¿Por qué si yo me quemé las pestañas y aquí? Bueno, quizá la razón sea porque ese otro que no estudió tanto como nosotros, como usted, sea una persona con mayor capacidad emocional. No lo traicionan sus emociones en los ambientes de trabajo. ¿Cómo es una persona? Vamos a hacer ahora el perfil de una persona con inteligencia emocional. Dice, las personas que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco dispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. O sea, no son personas que se encierran, que se aíslan, que andan todo el tiempo diciéndole a todo el mundo lo malo que está en su vida. Usted ha platicado con personas, por ejemplo, que cada vez que abren la boca es para que le cuenten a usted una tragedia. Entonces, las personas inteligentes en el área emocional no hacen eso. Y la meta es que nos convirtamos en eso. Después dice, demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse con las causas. Son personas que su sí es sí, que su no es no. Que lo que empiezan, lo terminan. Que si dijeron voy a hacer esto, lo hacen.
También suelen ser personas que adoptan sus responsabilidades. No le huyen a la responsabilidad, sino que abrazan las responsabilidades que trae la vida para ellos. Mantienen una visión ética de la vida, son afables y cariñosos en sus relaciones. ¿A cuánto les gustaría hacer todo eso? A mí me gustaría hacer todo eso, pero hay que trabajar, porque no es fácil, ¿verdad?, tener inteligencia emocional. Su vida emocional, dice, es rica y apropiada. Se sienten en suma. ¿A qué me refiero con que es una vida emocional apropiada? No son personas que en un funeral van a estar muriéndose de la risa, carcajadas. Saben controlarse. Si están en un funeral, ese es el momento de la seriedad. Ese es el momento de mostrar empatía por la persona que está en su luto. Pero tampoco son personas que en una fiesta todo el mundo va a estar alegre y ellos a un lado, que no hablan, con la gran cara, que no quieren saludar a nadie, ¿para qué van a la fiesta? Entonces, una persona con inteligencia emocional sabe cómo estar en cada situación. Entonces dice, es apropiada. Se sienten en suma. Nunca se sienten que no son parte de un lugar, se sienten que son parte, que están empoderados, que están allí y que su presencia vale, digamos, en el lugar donde están. Se sienten a gusto consigo mismo, también con sus semejantes y con el universo social en los que viven. Esa es una persona emocionalmente inteligente. Ahora, la pregunta de esto y del millón es, ¿una persona inteligente emocionalmente nace o se hace? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta esperanzadora para todos aquí nosotros es que se puede hacer. Hay tantas cosas que cuando yo estaba leyendo este material me ponía en retrospectiva a pensar acerca de mi conducta del pasado en muchas cosas y saber de que aunque naturalmente me sentía o caminaba en este espectro de las emociones negativas, con el tiempo, con trabajo, con educación, con ganas de hacerlo, uno puede ir superando las cosas que naturalmente están mal en uno. Mira lo que dice este hombre, Immanuel Kant, que es un filósofo del año 1740 por allí. Este es el hombre que popularizó la frase que dice, el hombre no es perfecto, pero es perfectible. En otras palabras, nadie es perfecto, pero todos podemos mejorar. De repente en toda la lista que leí de las emociones negativas, usted identificó un montón en su persona. No es el momento para echarse a llorar y para decir, ala, qué persona más bruta emocionalmente soy, es que no tengo remedio. Es el momento para que entendamos lo que decía Immanuel Kant. Decía, el hombre solo puede ser hombre mediante la educación. En otras palabras, su mundo y mi mundo emocional lo podemos educar, le podemos enseñar a funcionar, y esto no importa a la edad que lo comencemos a hacer. Siempre hay esperanza. De repente usted dice, no, es que yo soy bravo, he sido iracundo, explosivo toda mi vida y probablemente así me muera porque mi papá sí murió, porque mi mamá también era una iracunda, porque éramos todos, vengo de una familia de gente con problemas de ira, de cólera, de depresiones, esto está en mis genes. Toda emoción puede ser educable. Todos podemos cambiar si nos proponemos.